Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Nehemías capítulo 5, vamos a leer los versículos 14 al 19. Nehemías capítulo 5, versículos 14 al 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Nehemías, capítulo 5, versículos 14 al 19. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. El tema que vamos a estar considerando se titula El testimonio de un carácter compasivo. Hoy abrimos las escrituras en el libro de Nehemías, en el capítulo 5, versículos 14 al 19. En estos versículos encontramos un retrato hermoso y desafiante del corazón de un siervo fiel. No solo es un pasaje histórico, sino que también es un espejo, un llamado, una invitación divina a vivir con un carácter profundamente compasivo en medio de un mundo endurecido por la indiferencia y por la codicia. Hemos estado viendo que mientras Jerusalén intentaba levantarse de entre sus ruinas, surgió un problema que no venía del exterior, que no venía de las naciones paganas ni de los enemigos del pueblo, sino del interior, del mismo pueblo. Ya no eran los enemigos los que detenían la obra. Ahora eran los mismos judíos explotando a sus hermanos, aprovechándose de la necesidad y convirtiendo el dolor ajeno en ganancia propia. Y justo aquí, en medio de esta crisis moral, Dios levanta la figura de Nehemías. Un hombre que no solo dirigió la reconstrucción de los muros, sino a la reconstrucción del corazón mismo del pueblo. Hoy, mis hermanos, en este texto que hemos leído, vamos a considerar 3 aspectos esenciales que se desprenden precisamente de estos versículos. En primer lugar, vamos a estar considerando que el testimonio de un carácter compasivo es el de un siervo consciente de su comisión. En segundo lugar, vamos a estar viendo que el testimonio de un carácter compasivo es el de un siervo que se distingue. Y finalmente, en tercer lugar, estaremos considerando que el testimonio de un carácter compasivo es respaldado por acciones concretas. Así que espero que el Señor use este tiempo para edificar nuestras vidas, fortalecer nuestra fe y renovar nuestro compromiso
con el servicio que ofrecemos a nuestro Dios. Dice la Escritura para nuestro primer punto, allí en Nehemías capítulo 5 en el versículo 14. Dice el texto bíblico: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué significa este pasaje? Bueno, aquí se nos dice, hermanos, que el testimonio de un carácter compasivo es el de un siervo consciente de su comisión. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que está haciendo Nehemías aquí en el versículo 14 es recordando su llamado. Él no fue llamado por ambición. Él no respondió a esta necesidad por una ambición personal. No tenía ambiciones económicas, ni tampoco su propósito era la autoproclamación o la autopromoción. No fue deseo de poder, sino que fue Dios quien abrió puertas, fue Dios quien inclinó el corazón del rey Artajerjes y fue Dios quien puso la carga de este trabajo sobre su espíritu. Nehemías entendía que su comisión no era humana, hermanos. Él no fue movido por cosas carnales o por cosas patrióticas incluso, sino que él fue movido a esta obra precisamente por la voluntad de Dios. En otras palabras, la comisión de Nehemías es de origen divino. Esto nos enseña algo importante y esencial para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la lección aquí? Bueno, que el verdadero siervo de Dios no trabaja por reconocimiento, sino que trabaja por obediencia. Y es lo que está diciendo Nehemías. Miren, en esos 12 años que fui llamado, ¿verdad?, para esta obra, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Yo no acepté este trabajo para tener un puesto mucho más importante o para obtener mejores beneficios. No. Ni siquiera para obtener un mejor reconocimiento tampoco. Lo hice simple y sencillamente por obedecer la voluntad de Dios. En un tiempo donde la fama se ha convertido en un ídolo, mis hermanos, donde la posición se usa como plataforma para la vanidad, Nehemías brilla como un testimonio de pureza y humildad. Él no llega a Jerusalén para ganar influencia. Él no llega a Jerusalén para obtener beneficios. Él no llega a Jerusalén para hacerse más famoso. Ciertamente que es famoso. Ciertamente que por los años y las décadas hablamos de su persona y hablamos de su obra, pero esa no era la motivación de Nehemías. La fama es circunstancial. La fama de Nehemías es circunstancial. La motivación real es que él quería cumplir con la voluntad del Señor. Él no estaba pensando, voy a hacer esto porque mi nombre va a estar escrito en la Biblia y mi nombre va a ser conocido por todas las generaciones hasta el fin del mundo. Esa no era la intención. La intención original en el corazón de Nehemías era servir a Dios, era responder a la obra que Dios le estaba encomendando. Cuando él dice no comimos del pan del gobernador, esto significa que renunció voluntariamente a privilegios que le correspondían por ley. Si él hubiese comido pan del gobernador, hubiera actuado conforme a derecho. Sus beneficios obtenidos eran totalmente legales. Sin embargo, Nehemías se abstuvo por amor al pueblo, por respeto a Dios y para no poner carga innecesaria sobre los débiles. Y aquí surge una verdad muy poderosa.
La autoridad espiritual demuestra a la persona. ¿Qué clase de persona es? Entonces, bien, podemos decir que la autoridad se demuestra no por lo que uno exige, sino por lo que uno sacrifica. Nehemías, cuando decimos él no está comiendo, él no está recibiendo los privilegios propios del oficio, entonces, ¿qué está haciendo? Se está sacrificando. Y su autoridad espiritual se fundaba precisamente en eso. Y esto nos enseña esa verdad poderosa. La autoridad espiritual se demuestra no por lo que uno exige, no por lo que uno merece, sino por lo que uno sacrifica. Nehemías nos enseña que el verdadero liderazgo no está en recibir, sino en renunciar. No consiste en elevarse, sino en descender para servir. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El más grande en el reino no es el que se sienta aquí o allá. El más grande será vuestro servidor. ¿Ven? Es el mismo principio. Entonces Nehemías da testimonio de su carácter compasivo precisamente teniendo en cuenta la comisión que ha recibido. Su comisión es divina y por consiguiente está fuera toda vanidad, está fuera todo beneficio, está fuera toda necesidad que él pudiese cubrir para sí mismo. No, él lo que quiere es cumplir con la voluntad del Señor. Ahora bien, en el versículo 15 está nuestro siguiente punto. Dice el versículo 15: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. El carácter de un testimonio de esta naturaleza es importante, porque aquí se nos enseña que el testimonio de un carácter compasivo es el de un siervo que se distingue. ¿Ya lo notaron? Los gobernadores que antes estaban, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos estaban cargando al pueblo. Ellos tomaban pan y vino, más 40 siclos de plata, tomaban comida, tomaban dinero, tomaban beneficios. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero dice Nehemías, yo no hice así. Esto que pasa lo distingue, ¿no? El carácter o el testimonio, perdón, de un carácter compasivo es el de un siervo que se distingue. Y ahí está precisamente ese contraste en el versículo. Antes de Nehemías hubo líderes abusivos, líderes avaros, líderes que veían al pueblo como un recurso para enriquecerse, para obtener beneficios. Nehemías pudo haber seguido esa misma ruta, Nehemías pudo haber sido exactamente como ellos y nadie lo habría criticado por eso. ¿Por qué? Porque esos gobernantes abusadores que vivían del pueblo decían, estamos obrando conforme a la ley, estamos actuando conforme a derecho, porque todo gobernador es lo que hace, ¿no? Todo lo que reciben ellos, cuando usted ve los grandes salarios que tienen, dice, ah, caray, tienen muy buenos salarios, muy buena pensión, muy buena seguridad, se quedan en buenos hoteles, en buenas casas, dicen, no, es que estamos actuando conforme a derecho. Nehemías pudo haber tomado esa misma postura, a actuar conforme a derecho, y nadie lo habría criticado por eso. La sociedad consideraba eso como algo normal. Pero Nehemías fue diferente. A pesar de la normalidad aceptada, él fue diferente. Y él lo recalca, ¿verdad? Lo recalca diciendo una frase que debería estar en el corazón de cada cristiano. Yo no hice así.
Aunque parezca normal cierta cosa, aunque parezca normal cierta actividad que el mundo hace, el cristiano siempre va a decir: yo no hice así. Esas palabras revelan el alma de un hombre moldeado por el temor de Dios. Y eso es precisamente lo que dice: yo no lo hice así. ¿A causa de qué? A causa del temor de Dios. Mientras los demás actuaban por intereses personales y egoístas, él actuó por integridad. Mientras sus predecesores acumulaban riqueza, él acumulaba credibilidad. Mientras otros gobernaban con dureza, él actuaba con toda compasión sobre aquellos que gobernaban. Este contraste nos confronta y nos invita a preguntarnos a cada uno de nosotros lo siguiente: ¿vivimos como los demás o vivimos para Dios? Porque cuando vivimos para Dios no se puede vivir como aquellos que no conocen a Dios. La mayoría de las personas viven para ellos. La mayoría de la gente vive para satisfacerse ellos. Viven de acuerdo a sus propios planes y proyectos. Viven de acuerdo a sus propias necesidades. Viven para ellos y para los suyos. Pero el cristiano no vive para sí, sino que vive para Dios. Así que todo lo que haga, todas las decisiones que tome, todos los negocios en los que se involucra, todos los trabajos que realiza, todos los lugares que normalmente visita, donde se encuentra, siempre tienen en consideración la voluntad de Dios, siempre. Porque el cristiano no vive para sí. Y eso implica ser diferente. Es decir, que esa distinción que hay entre el cristiano y el mundano es un efecto, hermanos. Es un efecto. Cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios por temor a Él y entonces comenzamos a vivir conforme a su voluntad, por efecto nos hace distintos a las personas de este mundo. El temor reverente a Dios no es miedo. Cuando Nehemías dice ahí, él no dice así por temor a Dios, no significa, la palabra temor no significa miedo. El temor bíblico en este contexto significa que una persona actúa por amor, respeto y sumisión al carácter santo de aquel que lo llamó. Es un temor reverente. Nehemías sabía que un líder o un siervo sin temor de Dios es un peligro para cualquier comunidad. Por eso vivió no para agradar al rey, no para agradarse a sí mismo, no para agradar a su casa, no para agradar al pueblo incluso, sino para agradar ¿a quién? Al Señor. Y esa es la clave. Cuando usted tiene temor de Dios, es decir, cuando usted tiene un respeto reverente por la voluntad de Dios, eso va a hacerlo diferente. Porque usted querrá agradar no a sí mismo, no a los suyos, no al pueblo, no a nadie, sino a Dios. Y ese debe ser el mismo carácter que nosotros estemos cultivando. Ahora, en los versículos 16 al 19 tenemos nuestro tercer punto. Dice la Biblia, versículos 16 al 19. También en la obra de este muro restauré mi parte. Fíjese bien. También en la obra de este muro restauré mi parte. Y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave.
Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Qué nos dicen estos versículos? Aquí nos está mostrando que el testimonio de un carácter compasivo está respaldado por acciones concretas. Fíjese bien. Nehemías abre su corazón aquí. Habla no como un político, sino como uno que está dando testimonio de algo, como un testigo. Y lo que encontramos aquí no es teoría, es práctica. Es un pasaje dinámico. No es un pasaje con ideologías, no es un pasaje meramente con deseos o con anhelos, sino que es un pasaje que está lleno de vida. Hay 4 rasgos aquí que nos muestran que el testimonio de un carácter compasivo está respaldado por acciones bien concretas, hermanos. Si usted quiere saber si tiene este carácter, bueno, considere estas 4 acciones que dan fe precisamente de eso. No debe haber ambigüedad cuando hablamos de tener un carácter compasivo conforme a la voluntad de Dios. No hay ambigüedad en eso. Ni siquiera tenemos que considerar lo que el mundo cree que es compasivo. Ni siquiera tenemos que considerar el punto de vista filosófico de lo que es la compasión. No, basta con considerar las acciones de Nehemías para entender lo que es un carácter compasivo. En primer lugar, dice el versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos tierras. ¿Qué significa esto? Esto nos habla de su compromiso que tenía con esta obra. Nehemías no se mantuvo en un escritorio dando órdenes. No estaba ya a la lejanía esperando a que los obreros terminaran lo que él había mandado. No, él mismo se arremangó la camisa, cargó piedras y sufrió el cansancio del día y la vigilancia de la noche. También en la obra de este muro restauré lo que me tocaba, restauré mi parte y no compramos tierras. Él mismo participó. Él no estaba exigiendo privilegios, sino que compartió la carga con sus hermanos. Y esto nos enseña algo importante. ¿Qué cosa? Que el siervo fiel, fíjense bien, el siervo fiel no es espectador. El siervo fiel es participante. Trabaja, lucha, persevera, inspira con su ejemplo. En un tiempo donde muchos quieren dirigir pero no servir, Nehemías nos recuerda que la autoridad espiritual nace en la humildad de una vida comprometida y entregada precisamente a la obra de Dios. El segundo acto que él lleva a cabo, aparte de su compromiso, está ahí mismo en el versículo 16, al final, que dice, y no compramos tierras. No compramos tierras. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tiene que ver con su credibilidad. Esa acción, o la abstinencia de esa acción, de no comprar tierras, nos habla de su credibilidad. Él pudo haber aprovechado la crisis económica para adquirir propiedades a bajo costo, hermanos. Las circunstancias así lo facilitaban. Pudo haberse hecho de muchas tierras porque todo era barato a causa de la situación. Muchos han dicho en el mundo que las guerras que se organizan en el mundo tienen ese propósito de hacer ricos a cierto grupo de gente, ¿no? Hay gente que se hace muy rica con las guerras. Hay gente que se hace muy rica con las crisis económicas de un país. Y Nehemías aquí dice, miren, yo no me aproveché de eso. No compré tierras. Su renuncia voluntaria fue una predicación viviente. Su conducta era un sermón real en movimiento, mis hermanos. Las palabras impactan, pero la conducta transforma. Y eso es lo que Nehemías quiere hacer. El mundo no escucha bien lo que decimos, pero de seguro ve con claridad lo que hacemos, ¿no?
Siempre se fijan en lo que hacemos. Dicen, este está diciendo esto y esto y esto y esto. Pero ¿qué hace? ¿Ven? Siempre se juzga lo que se hace. Ustedes mismos me miran a mí aquí predicar y ¿qué hacen en su casa? ¿Qué hacen cuando hablan de mi persona? Se fijan en lo que hago. Dijo esto y dijo esto otro, pero está haciendo esto otro. ¿Ven? Lo que hacemos tiene más peso que lo que decimos. Y entonces aquí Nehemías está cuidándose de eso. Y esa debe ser nuestra conducta para dar testimonio de nuestro carácter espiritual. Necesitamos que ese carácter sea congruente a nuestra conducta. O dicho de otra manera, que nuestra conducta sea congruente con el mensaje. Ahora, en los versículos 17 y 18, tenemos la tercera cosa que él hace para dar testimonio de este carácter compasivo. Dice el texto, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. ¿Qué es esto? Bueno, estas acciones nos hablan de compasión. Él era compasivo. Nehemías tenía recursos, es evidente, ¿no? Dice que tiene criados, no compró tierras, e incluso dice, ahí en el pasaje, que 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban ¿dónde? A mi mesa. ¿Qué significa? Que tenía recursos. Tenía los medios necesarios para hacer esa obra. Sin embargo, a pesar de que tenía muchos recursos, no los utilizó como un lujo personal. Los usó para ayudar. Su mesa se convirtió en refugio para los cansados. Su mesa se convirtió en el alimento para los necesitados. Fue el espacio de comunión para los que estaban buscando esperanza, hermanos. Su compasión no era teoría, no era discurso. Más bien, era generosidad en práctica, era visible y era constante. 150 judíos y oficiales y los que venían de lejos estaban siempre a mi mesa y comían esto y otro y se preparaban aves y había abundante vino. Él estaba desprendiéndose de su riqueza para el bien. ¿Qué es lo que hace el cristiano para tener este carácter? Bueno, cuando la mano del cristiano se abre, cuando el corazón del cristiano se inclina y cuya vida se convierte en un canal de bendición, entonces está dando testimonio de ese carácter compasivo. Y eso es lo que debemos procurar. La cuarta cosa que él hace, versículos 18 al 19. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, oh Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. ¿Qué es esto? ¿De qué nos dice este pasaje? ¿Qué es lo que nos muestra acerca de este carácter? Esto que hizo Nehemías refleja o da testimonio de su contentamiento. En vez de exigir sueldo o algún tipo de impuesto o interés, Nehemías buscó ¿qué cosa? ¿Qué es lo que pide al final? ¿Ven? Él acaba de decir, miren, yo recibí a tantos judíos, gobernantes y a los que venían de las naciones, les abrí mi casa, preparé ovejas, aves, vino, nada pedí al rey. ¿Y qué pide al final? Acuérdate de mí para bien, Dios mío.
Él buscó el favor de Dios. En vez de enriquecerse con el pueblo, buscó enriquecer al pueblo. Y en vez de vivir para acumular, vivió para sembrar. ¿Para sembrar dónde? ¿Para invertir dónde? Para invertir allá donde ladrones no minan, donde no pueden robarse nuestra inversión, allá donde no puede ser robada ni tampoco puede ser destruida. Él estaba haciendo tesoros en el cielo. Es lo que está haciendo Nehemías. En vez de vivir para acumular, él está invirtiendo en el cielo. Por eso su oración final es de mucha instrucción para nosotros. Él está diciendo: Señor, acuérdate de lo que he hecho. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías no está diciendo esto como un acto de jactancia, hermanos. No se está jactando ni quiere nada de gloria para él. Él más bien está diciendo: me he entregado totalmente. Históricamente me he entregado. Es un hecho histórico, es un hecho real. Y eso nos dice que Nehemías no encontró su recompensa en recibir, sino en dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Antes de que Jesucristo pronunciara esas palabras o los apóstoles las conocieran, Nehemías ya lo estaba practicando. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el secreto del carácter compasivo. Así que, hermanos, hay que reflexionar entonces en esto que hemos considerado aquí en la Escritura. Pregúntese: ¿qué tipo de carácter estamos cultivando? No qué tipo de carácter tenemos, sino qué tipo de carácter estamos cultivando. ¿Qué ven los demás en nosotros? ¿Ven a una persona egoísta? ¿Ven a una persona, como dicen por ahí, tracalero? ¿Somos diferentes a nuestra generación o nos parecemos al mundo? No damos paso sin guarache. Y si es posible, nos quedamos con el guarache sin dar el paso. Porque así son en el mundo, ¿no? No solo dicen no hay que dar paso sin guarache, sino que se quieren quedar con el guarache sin dar el paso. Nehemías no fue grande por el cargo que tuvo, sino por el corazón que tenía, hermanos. No fue recordado por sus privilegios, sino por su compasión. No marcó la historia por su poder, sino por su integridad. Por eso está ahí. ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por qué tuvo ese privilegio? ¿Por qué su nombre ha quedado escrito en este libro? ¿Por qué? Bueno, precisamente por su carácter. Por ese carácter que él cultivó. Así que nosotros somos llamados por esta enseñanza bíblica, por esta instrucción, a ser hombres y mujeres que sirven sin esperar nada a cambio. Somos llamados a ser creyentes que renuncien a lo permitido, a lo legal, para abrazar ¿qué cosa? Lo correcto. Somos llamados a ser hijos que reflejan el carácter de Cristo en un mundo cansado de palabras huecas y vacías. Somos llamados precisamente a que nuestro hogar sea una mesa abierta. Somos llamados a que nuestras manos sean instrumentos de servicio, que nuestra vida sea un testimonio vivo de amor y fidelidad a la obra de Dios. A eso somos llamados. Entonces, que nosotros, estando conscientes de ese llamado, podamos decir al igual que Nehemías: Señor, acuérdate de mí para bien. Vean
con cuánta integridad puede Nehemías declarar esas palabras. Señor, acuérdate de mí para bien y por todo lo que hice por este pueblo. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Que había que perseverar. Había que perseverar en el trabajo del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra instrucción apostólica que Nehemías estaba ya practicando. Señor, acuérdate de mí para bien. Que con toda confianza e integridad podamos incluir esas palabras en nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca mientras buscamos vivir con ese carácter compasivo. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.